Ecos del chocolate. Un recorrido sonoro por el valor del cacao y a través de las finanzas éticas. Un video podcast de Ecocredit sobre el cacao. Kaison y Etorri, bienvenidas. Estamos encantadas de estar aquí con vosotras en el tercer y último capítulo del video podcast Ecos del chocolate, un video podcast de Ecocredit sobre el cacao. En el primer capítulo hablamos sobre el comercio justo, en el segundo sobre la financiación ética y en este tercero esperamos poder dar respuesta a algunas preguntas que seguramente han ido surgiendo. ¿Qué podemos hacer nosotras para contribuir en el comercio justo? ¿Qué cacao comprar? ¿Dónde hacerlo? Para ello hemos invitado a María Ferrer. Ella tiene la tienda Quidenda, localizada en Bilbo, y nos va a resolver, o nos vas a ayudar, ¿verdad?, a encontrar respuesta a todas estas dudas. Muchas gracias. Sí, aquí Ongi estamos. etorri. Gracias. Entonces, bueno, lo primero quería preguntarte sobre Quidenda. ¿Qué productos podemos encontrar? Bueno, Quidenda, lo primero de todo, por puntualizar, no es una tienda, es un Vale. proyecto de comercio justo que, bueno, va mucho más allá. Es una entidad que al final lo que queremos es promocionar el comercio justo y promocionar unas relaciones comerciales más justas y dignas y sobre todo también denunciar unas cadenas de producción que hoy en día están llenas de injusticia y de desigualdad, ¿no? Sí. Entonces, una parte que es la más visible y la que evidentemente es la que todo el mundo se encuentra, es el punto de venta que tenemos en el proyecto, ¿no? Pero bueno, hacemos muchas más cosas, hacemos mucho trabajo de sensibilización, de educación, en centros educativos, bueno, en toda Vizcaya, que es nuestro ámbito. Pero sí, lo más visible es el punto de venta, la tienda, donde podemos encontrar alimentación, cosmética y artesanía de comercio justo, que son todo productos que se han producido en unas cadenas de producción que sabemos están ya certificadas en condiciones de igualdad, salarios dignos, sin explotación infantil, que es un tema muy importante en el tema específico del cacao. Claro. Y ahí podemos encontrar, pues eso, café, chocolate, cacao, bueno, galletas, cereales y luego pues un montón de artesanía, complementos, carteras, pañuelos, cestas, como por ejemplo esta que tenemos aquí, un Preciosa montón y de apetecible. sí, un montón de cosas que bueno, que al final sabemos que realmente lo que hacen es directamente sacar a las personas de la pobreza extrema, ¿no? Por ejemplo, esta cesta que tenemos aquí están hechas por mujeres de Sí. Bangladesh, de la cooperativa Yute Works, que lo que hacen es con el yute, pues a veces lo llevan a su casa, igual su chabolita, ¿no? Porque a veces viven en chabolitas, o en centros comunales en las aldeas, y hacen estas cestas con las cuales ellas consiguen un salario digno o un sobresalario que les ayuda a mantener la economía doméstica, ¿no? Claro. Realmente con las artesanías muchas veces decimos que llegamos a las personas más desposeídas, ¿no? A las que ni siquiera tienen un campito de tierra para cultivar, ¿no? Y todo eso se puede encontrar en Quidenda, En aparte Quidenda. de un montón de información, me podéis encontrar a mí para preguntarme lo que queráis y todo. Sí. Y entonces eso sería parte del criterio, ¿no?, como has dicho, que tenéis en cuenta a la hora de saber qué producto llevar también al punto de venta, que es Quidenda. Pero los productos, ¿cómo los escogéis? Bueno, tenemos el comercio justo al final ya es un sistema que ya está muy establecido, eh, tiene ya muchos años de trabajo, entonces ya tenemos todo un sistema de certificación en el cual se tiene que pasar una auditoría, una serie de indicadores en los cuales vemos que se están cumpliendo los principios de comercio justo, ¿no? Con esto nos ayudamos con las cooperativas importadoras de comercio justo que están aquí en el Estado, que ellas también nos ayudan con el tema de la importación, porque evidentemente Quidenda, como un puntito de venta pequeño, no nos podemos poner a gestionar contenedores Claro. por el océano. Entonces No. necesitamos aliadas de comercio justo que nos ayudan con todo el tema de importación, porque al final estamos hablando de comercio internacional, que Claro. parece que no, pero es un temazo, ¿no? Y entonces, bueno, pues con estas personas que nos hacen de alianza, pues recibimos un poco catálogos, recibimos un poco las novedades y vamos eligiendo lo que creemos que puede ser más interesante. También llegan las modas, también estas modas que llegan ahora, el chocolate del Sí. 70%, que es buenísimo. Bueno, pues venga, pues entonces a todo el mundo se Un vuelve montón. loco con el chocolate de más de 70, porque lo han dicho en no sé qué programa de la televisión. Bueno, pues también hay que estar al tanto de Claro. los hábitos de las las tendencias de la gente, ¿no? Vale, y volviendo a esta magnífica cesta tan Sí, apetecible y venga, particularmente perfecto, aquí sí. al cacao,
Has dicho lo del 70%, Sí. pero ¿cuántas más particularidades tiene el cacao que podemos encontrar en Bueno, lo Kidenda? primero de todo que tenemos que decir de los productos de comercio justo es que son biológicos, son Ujú. productos que están producidos en condiciones totalmente de respeto al medio ambiente, sin pesticidas, sin químicos ni nada. En otras producciones de las que no tenemos que hablar mucho, claro, son producciones que lo que se quiere es maximizar la producción, maximizar la rentabilidad, Sí, sí, con lo cual se mecaniza mucho y se necesita que la planta todas florezcan a la vez, por ejemplo, por ¿no? Y ejemplo. todas tengan Ujú, la semilla a la vez. Y ujú. eso se hace a base de químicos con potenciadores de la floración. Bueno, cosas de las que no queremos Ni oír ahondar hablar. mucho, ¿no? Sin embargo, en comercio justo, al final, todas las cooperativas son cooperativas que realmente están respetando a la planta, respetando los procesos, todo el tema de pues los residuos que se hacen se convierten en biomasa o en Ajá. biocombustible. Y luego también un cuidado de la semilla, vamos, exquisito, ¿no? Tienen, cuando tú ves las cooperativas cómo funcionan, cómo hacen la fermentación de la semilla, el cacao, así, esto ya son cositas ya como muy Ujú, específicas, ujú. pero el cacao tiene que ir fermentando para convertirse en un cacao que realmente luego produzca chocolate, ¿no? Entonces, eso lo hacen en unas cajas que van pasando de un día para otro. Entonces, va la primera caja, al siguiente día pasan a la siguiente, las cubren con hojas de plátano. Claro, es una producción, bueno, exquisita, Artesanal. artesana, de cuidado, con la hoja de Ujú. plátano ahí dejándose, bueno, cuidando con que no se dé lo que llaman ellos la muerte la muerte del cacao, que es cuando la semilla fermenta mal y ya no va a Y ya producir no. chocolate. O sea, Ajá. es una cosa, entonces, claro, eso luego, cuando tú tienes ese producto en tu casa, en tu paquetito para tomártelo con tu leche Sí, o en tu tableta, es que es una barbaridad la diferencia de es una calidad, maravilla. no tiene nada que ver. O sea, es que Ujú, realmente cuando ujú, tomas un cacao de comercio ujú. justo, biológico en estas producciones, a luego un cacao, pues eso, producido de otras maneras, es que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. No. Sí que es, vamos, un tema igual, no sé si preocupante o al menos sí queda para hablar, el tema del precio, ¿no? Que puede Ujú, ser lo que nos echa para atrás a sí, veces a la hora de comprar, pues, por ejemplo, cacao, sí, de comercio justo. ¿Cuál es el coste real de estos ujú. productos? Bueno, la verdad es que justo en este momento en el que estamos hablando, el tema del precio del cacao ha sido una locura lo que ha pasado Ujú, en el ujú. último año, ¿no? Se Sí. han, se han unido varios factores. Primero, el cambio climático, que está haciendo que Mm, que las plantas sean menos productivas. Ha habido una plaga que también hacía que la flor del cacao muriese y no produjese la pepa. Luego también, pues eso, el precio mismo que se le pagaba a los productores hacía que al final dejasen de producir porque no les salía a cuenta. De tan claro, poco dinero que te claro, está pagando la multinacional, llega un momento en que no te no puedes. compensa y dejas, de producir y lo dedicas a minería o vendes tu terreno, lo que sea. Con lo cual, se ha habido primero un problema de, falta de oferta Ujú. por todo este tema de la reducción de las cosechas entre cambio climático y abandono de las plantaciones. Esto en el mercado convencional. Y luego también, ha habido, un momento de especulación muy importante. Con todo Ujú, esto ujú. han entrado, bueno, pues ya sabemos que la bolsa es un casino Sí. que va buscando sus productos para sus productos Ujú. refugio Sí, en los momentos puntos de crisis calientes, sí, y para especular, y desgraciadamente ahora mismo el cacao se ha convertido en uno de estos en uno de ellos. productos refugio, en estos commodities que están haciendo que mucho capital vaya ahí Ujú, ujú. y ha hecho que el precio del cacao Se dispare. ahora mismo es que está disparado. Yo misma veo que Ujú. está llegando a unos niveles el quintal a $10.000 el quintal, cosas que no se habían visto nunca. Se ha como, no sé, un 50% más el precio del cacao en bolsa. Todo Qué eso hace que está pasada. repercutiendo en el precio. Eso es a nivel general que está pasando en comercio justo y en el comercio convencional. O sea, que al final es algo que, bueno, pues que la especulación está produciendo esto. ¿Qué ocurre? Que, bueno, nosotras siempre en el Sí. comercio justo sí que podemos garantizar que ese precio lo está recibiendo el productor y la Ujú. productora. Sin embargo, en una producción o en una cadena comercial de Sí. multinacional, toda esa especulación no se la está quedando la persona que está en la tierra, se la está quedando el intermediario o lo que, Sí. lo que Quien sea, sea, ¿no? pero no. Eso es. Entonces, eso es lo importante que tenemos que tener en Ujú, cuenta, ¿no? ujú, Todo este dinero que se está eh, comerciando, ujú. realmente dónde queda. Esa es una de las cosas en las que trabajamos al 100% en comercio justo, que realmente la reducción de intermediarios
una relación muy estrecha entre Sí, los eslabones de la cadena de comercio justo, que son tres, sí, básicamente, sí, el sí. productor, el importador y ¿Y una vosotras? entidad como Sí, Quidenda, realmente al final hace que la persona productora reciba realmente el dinero que tiene que recibir que le por su trabajo, corresponde. porque al final es Eso la es. persona que lleva todo el año en la tierra trabajando, Ujú, cuidando ujú, ese terreno, cuidando esa planta, ¿no? ujú. Y has comentado algo que también se ha comentado en los capítulos anteriores, que Ujú. es el cambio climático. Sí. Y te quiero preguntar sobre los desafíos del punto de venta de Kidenda, sobre los desafíos de Kidenda también. Y no sé si ese es uno a tener en cuenta también. Claro, el cambio climático afecta a todo, porque al Ujú, final lo que estamos produciendo es productos naturales que necesitan unas condiciones, ¿no? El tema de que pueda haber una reducción de una cosecha también ha pasado en el café también, ¿no? Que ha habido un problema de cambio climático y ha habido una reducción de cosecha. Hace unos años la plaga de la roya fue una plaga que destrozó muchísimas plantas de café en este caso y también ujú, redujo mucho la cosecha. Todo esto nos afecta, desde evidentemente, luego. nos afecta, ¿no? Lo que hacemos en Comercio Justo es trabajar mucho con las cooperativas, haciéndoles capacitaciones para que puedan enfrentarse mejor a estos cambios climáticos, ¿no? Por ejemplo, trabajamos mucho el tema de que el campo tenga una biodiversidad que Ujú, hace, primero, que sea más resistente a plagas, porque cuando hay mucha planta distinta, es mucho más resistente a una plaga que un monocultivo. ajá, Y también el tema de, que la reserva hídrica que hay en el terreno, la huella hídrica que hay en el terreno, es mucho mejor cuando hay mucha biodiversidad, cuando hay muchas sí. plantas mezcladas en un terreno. Todo eso hace que luego seas más capaz de resistir una sequía. Bueno, todo eso lo trabajamos con ellos en Comercio Justo, pero evidentemente el cambio climático nos afecta por este tema, nos puede afectar luego a nivel de precio, nos puede afectar de muchas maneras, claro. Ujú. Pues sobre el tema de desafíos, Ujú. vamos a escuchar a nuestra compañera Marta Betancor, que está hablando con su tocaya, Marta Ruiz Guijarro, que ya es responsable de la comunicación de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, y tenemos ahora, me dicen desde control, la opción de escucharlas. Perfecto, gracias. Hola Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí charlando contigo. Muchas gracias por tu tiempo. Si quieres, comenzamos. Desde la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, ustedes se dedican a sensibilizar y fomentar pues, los productos de comercio justo, ¿no? Además de los productos que podemos encontrar en tiendas de comercio justo, como Kidenda en Bilbao, por ejemplo, ¿de qué forma podemos identificar que un chocolate o que el cacao es de comercio justo? Sí, mira, todos los productos de comercio justo deben llevar algún sello, alguna certificación de las avaladas como de comercio justo. Esto significa que esos productos han cumplido con los 10 principios del comercio justo. Actualmente hay 5 sellos que son los de comercio justo validados por la Organización Mundial del Comercio Justo. Uno es el propio de la Organización Mundial del Comercio Justo, otro es el sello Fair Trade, que es además el más extendido en nuestro país y a nivel mundial. Y luego están también el símbolo de pequeños productores, que cada vez tiene más presencia aquí en nuestro país, y también Naturland y Fair for Life. Si los consumidores o consumidoras nos encontramos estos sellos, por ejemplo, en tabletas de chocolate o en otros productos derivados del cacao, significa que son productos de comercio justo. Ujú. Genial. Y mencionabas hace nada, un segundito los principios. ¿Nos podrías hablar un poquito más de ellos, de los principios de comercio justo? Sí, los 10 principios del comercio justo, bueno, para no repasarlos ahora uno a uno, que igual se haría un poquito largo, sobre todo se centran en 3 aspectos fundamentales. Uno son los derechos de las personas, es decir, el comercio justo garantiza los derechos humanos y derechos laborales de trabajadores y trabajadoras. También garantiza que no hay explotación infantil, por supuesto, dentro de este ámbito. Otros son los principios sobre el medio ambiente, de protección medioambiental. Son productos que respetan el medio ambiente y el entorno natural donde se producen. Y luego hay otra serie de principios que son menos conocidos, pero que son muy importantes, que son principios de valores democráticos. Es decir, las organizaciones de comercio justo tienen un funcionamiento democrático, asambleario, y bueno, también hay, por ejemplo, cuestiones como
reivindicaciones sindicales, etcétera, ¿no? O sea, la posibilidad de hacer sindicatos. Cuestiones que desde aquí, desde nuestro país o desde Europa, nos parecen como muy, bueno, que son como legales, que es lo que debe haber, pero en muchos países están incluso prohibidos. Por eso el papel del comercio justo en esto es esencial. Genial, genial, qué interesante, Marta. ¿Y cuál dirías que es el estado de salud del cacao ahora mismo? Bueno, el cacao, que es, pues eso, como bien sabéis, uno de los principales productos del comercio justo, en los últimos años, especialmente desde el 2021, está sufriendo una crisis importante debido a la bajada de la producción y particularmente en los países de África como Ghana y Costa de Marfil, que son los principales países productores. La bajada de la producción pues, se debe a sequías, a enfermedades de los árboles del cacao, como por ejemplo la de la vaina negra. La deforestación también influye mucho porque también seca mucho el suelo y hace bueno, que haya más incendios, etcétera. Esto también alternado con lluvias torrenciales. Bueno, pues estos son los efectos del cambio climático, que particularmente en los países de África y en las zonas donde viven de la agricultura, los efectos son, bueno, pues mucho más directos, ¿no? Entonces, esto está haciendo que, a ver, nosotros desde como consumidores y consumidoras lo que vemos es que el precio del chocolate ha subido y también porque han subido el precio del cacao. Esto no significa que los agricultores y agricultoras estén ganando más, ni muchísimo menos. Lo que está significando es que las personas que cultivan el cacao están viendo cómo sus parcelas generan menos producción, por tanto tienen menos producto, por tanto tienen menos ingreso. Quienes están subiendo los precios y quienes están cobrando más caro ese producto son los intermediarios. El agricultor o agricultora lo que ve y lo que sufre desde hace unos años es pues esta crisis, ¿no? del cacao. Y muchas veces se sienten como muy impotentes porque no saben cómo pueden afrontar este tipo de, pues eso, el cambio climático, al que además ellos y ellas han contribuido poco. Totalmente. Bueno, Marta, y ya para concluir, ¿qué papel puede jugar el comercio justo para reducir el impacto de esta situación? Bueno, el comercio justo yo creo que genera sobre todo como bueno, pues una protección para los productores y las productoras, dado que los precios que paga por la producción son fijos y además estables. Y bueno, pues esto hace, pues eso, un marco de protección, ¿no? Pero además también es muy importante la parte del comercio justo de sostenibilidad, de cultivos sostenibles y de protección del suelo. Esto también, bueno, pues ayuda a combatir un poco pues esta crisis que están viviendo los agricultores y agricultoras. Y hay una parte también muy importante del comercio justo, es que desde el comercio justo también se ofrece formación a los agricultores y agricultoras. Y esta parte de formación, de saber cómo pueden cambiar sus modalidades de cultivo, cómo pueden hacer determinadas técnicas que siendo sostenibles les ayudan a combatir las plagas, por ejemplo, esta formación también les ayuda mucho, porque es una formación que les permite, pues eso, al menos combatir estos efectos del cambio climático, ¿no? Entonces yo creo que en general lo que promueve el comercio justo es una protección a los agricultores y agricultoras. Genial, Marta, muchísimas gracias por todo. Es una información muy útil para consumidores y consumidoras y muy valiosa, además de interesante y actualizada. Así que, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este video podcast. Pues gracias a vosotros y a vosotras por hacer este tipo de video podcast. Hasta la próxima, Marta. Gracias. Y bueno, ahora volvemos con Garasi al estudio. Bueno, es que ricasco, Marta, y te veía a ti también a sentir, ¿no? Sí, es que parece que estamos coordinadas, ¿no? Que estaba desde escuchando a la luego, Marta y digo, sí. nos estamos hasta repitiendo. Sí, o sea, es interesantísimo además porque yo Sí. creo que nos queda un poco más claro qué cacao consumir, qué chocolate comprar, Claro. que era Ujú. también parte del objetivo de este Sí, último y no programa. estamos mencionando, si me permites, todo el Sí. tema de la explotación infantil, ¿no? Ujú, Que es ujú. un aspecto importantísimo en estos países de África.
en toda esta parte, bueno, pues de la esquinita esta de África donde está Costa Sí. Marfil y Ghana, ahí hay hay 1,5 millones de niños de entre 5 y Trabajando. 17 años trabajando, que muchas veces son víctimas de trata, que se les van por las aldeas, estas mafias, cogiendo a niños que, bueno, pues niños y niñas que son muy vulnerables en familias con una situación de pobreza muy grave y bueno, pues les convencen, bueno, pues vamos a llevarte a trabajar, vas a tener una vida mejor y Sí, al final acaban en una plantación terrible. terrible, pues con las Ujú, condiciones, trabajando con machetes, que ujú. muchas veces tienen heridas graves porque al final, bueno, pues estás trabajando con un Sí, machete, ¿no? claro. Con árboles en altura y sin ningún tipo de expectativas de futuro, ni de Ujú. educación, ni de proyecto vital, ¿no? Entonces, esto también es muy importante ponerlo sobre la mesa porque se han hecho muchísimo trabajo a nivel incidencia Ujú, política con las ujú. multinacionales, el tema de que haya protocolos para que no Sí, haya niños y niñas trabajando en el chocolate, en el cacao, que es un sí. producto tan infantil, ¿verdad? También. Ya, y sin embargo, ya Y ves. sin embargo, pensar que hay Ujú, niños y ujú. niñas trabajando. Y sin embargo, bueno, pues no se consigue que realmente se pueda garantizar que cuando vemos una tableta de chocolate en el supermercado no haya habido un niño o una niña Ujú. detrás, ¿no? Entonces, esto es muy importante, evidentemente, en comercio justo. Son cooperativas de Claro, comercio justo que los niños y las niñas no están trabajando, no ven comprometido su futuro. Y eso también es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta porque es algo muy específico del cacao. del Ujú, cacao, ujú. justo. Sí. Pues es que ricasco, María, un placer escucharte. Nada, a vosotras, muchísimas gracias. Sí, y es que ricasco también a todas vosotras por habernos acompañado durante todo este viaje y en este tercer y último capítulo de Ecos del Chocolate, un recorrido sonoro por el valor del cacao y a través de las finanzas éticas, un videopodcast de Ecocredit sobre el cacao. Está financiado por la Fundación Internacional de Ecocredit y las ayudas Impulsem del CEFAS 2024 del Ayuntamiento de Barcelona Activa, impulsado también por las asociaciones de apoyo Ecocredit en Andalucía, Cataluña y Euskadi, y es una idea de Marta Betancor, Joseba Larriba y David Díaz de Quijano y Barbero. En este capítulo han participado María Ferrer, Eskerrik asko, un placer, y Marta Guijarro, Eskerrik asko. Ecos del Chocolate, un recorrido sonoro por el valor del cacao y a través de las finanzas éticas, un videopodcast de Ecocredit sobre el cacao.